La historia se inicia en una búsqueda de inspiración por parte de dos personajes y comienza la acción, cada uno con sus propias ideas y formas de apreciar la verdad. El primer paso fue simple, consistió en establecer la forma de trabajar. Cada uno por su lado, la información poco a poco debía buscar. Encontramos con un grupo de alpinistas con 1000 historias por contar. Uno de ellos era viejo y con muchos pasos a sondar. Nos contó de su experiencia y de todos los valles que sus pies han de recordar. Vimos en ellos diferentes formas de la montaña de apreciar, algunos con muy corta experiencia y otros como el viejo con larga data a recordar. Combinar la profesión con la pasión. Esto habla de la necesidad de tener una profesión, pero aprovechar la oportunidad de relacionarla con la real vocación. Combinar el retiro espiritual y el carácter deportivo. No hay uno más importante que el otro. Esto habla de la sinergia de elementos en este ámbito. Aquí se viene a ser tú mismo, porque la ciudad te absorbe, te hace parte del sistema. Esto habla de recargarse de energía, de inspiración y desdoblarse del materialismo de la urbe. Si de contemplar queremos hablar, en un punto debemos parar, que sin descanso y sin energía sobre la naturaleza no se puede filosofar. Entendimos así que la fatiga era un punto que no se debía dejar sin abordar, por lo tanto nos pusimos nuevamente a sus causas a investigar. Aquí vimos que existían dos posiciones principales para descansar, una es de forma extendida, que es el descanso óptimo, y cuando la temperatura o el clima empieza a hacerse más complicado, uno tiende a la posición fetal. Y nada, porque ya estábamos cansados. Quizás tampoco estaba tan oscuro, podríamos haber ido dominando, pero era para no arriesgarnos, porque el otro día igual había más lugares que queríamos conocer, entonces hicimos acampar. Entonces, bueno, armamos la carpa y yo personalmente soy súper planificador. Como que a mí me gusta, llego y tengo mi espacio de descanso y mi espacio como para hacer mis cosas. Ahí donde como, donde hago como todas las actividades como de apoyo para cuando yo descanso. Entonces, eso a mí me ayuda mucho como al orden, y este orden me ayuda mucho a mi descanso personal. No, y la gata que yo soy súper desordenadísima. Entonces, armamos la carpa, los dos dormíamos en la misma carpa, llegué, tiré las cosas al lote de la carpa. Entonces, un minuto en que queríamos almorzar y no pudimos almorzar porque yo no encontré nunca la olla porque está al fondo tirada, nunca ocupamos mi olla. Ahí tratando de ingeniárnosla, ocupamos la oportunidad de Francisco, pero yo no más. Porque yo tirando todo, como que queríamos ir a buscar cosas y no, imposible ir a buscar cosas porque no sabíamos dónde estar. Pudimos dormir, claro. Puras malas pulgas, o sea, desarmando carpa así, echando los garatos para arriba y para abajo, y ya, y seguimos caminando, no disfrutando tanto el ambiente, y para colmo, se pone a llover. 9 de la mañana, habíamos caminado 2 horas y como que desarmamos recién la carpa y se pone a llover y no mal. Idiota, tratando de armar la carpa así como ya, como podíamos, lo más rápido posible para protegernos de la lluvia. Pero un poco igual nos dimos cuenta, o sea, yo me di cuenta que en realidad tenía que ser un poco más ordenada. Así que me traté de como controlar un poco, así que ahí viendo a Francisco que me iba un cuadradito para ordenar las cosas, para hacer las cosas bien. Ahí tratando de seguir y un poco distribuyendo bien los espacios para cada acción. Claro, entonces ahora pasó algo distinto, porque antes teníamos como mucho más espacio, teníamos mucho más expandido nuestro espacio como de descanso y de hacer las cosas, que todos estos espacios se redujeron al interior de la carpa. Entonces pasamos de, antes queríamos solo dormir, ahora necesitamos dormir, cambiarnos de ropa y comer adentro, porque estaba lloviendo y en realidad la idea es que no se mojara nada, porque necesitamos seguir ocupando las cosas y nosotros igual necesitamos estar bien. Entonces cambiamos como de una situación de una acción que era descanso pleno a un tema de que teníamos que hacer todo adentro de la casa. Todo empezó con el señor Montaña. Obvio, porque nosotros teníamos que ver quién era la persona, nuestro usuario, la persona a la que teníamos que investigar, que en el fondo era la persona que estaba en la punta de la pirámide, como el topísimo de los montañistas, a la que todos iban a seguir, el que marcaba la moda de los montañistas. Entonces, en esta punta de la pirámide resulta que había como dos tipos topísimos. Uno, el tipo que hacía el estilo alpino, que era en el fondo de ese estilo como que pescaba la mochila y en 1 o 2 días la subía a la montaña. Y el otro que era el estilo de expedición, que era lo que más se daba en el fondo. Esto se divide en 3 capítulos, lo clasificamos así. El primer capítulo se llama Alcanzar la meta, donde lo que hicimos principalmente fue preguntarnos quién era esta persona. Entonces, al hacer ese análisis nos dimos cuenta que existía un equilibrio. ¿Ya? Ese fue el resumen del primer capítulo, donde nosotros identificamos un equilibrio. Después aparece el segundo capítulo, que se llama En búsqueda del equilibrio. Entonces, fue donde nos cuestionamos cómo alcanzar este equilibrio y definimos ciertas variables que nos iban a ayudar a trabajar este equilibrio. Y el tercer capítulo se llama El acople, apoyo y respirabilidad, que fue ya en definitiva el
la variable que nosotros elegimos para trabajar en detalle. Oye, ¿por qué no me acompañan a la montaña? Entonces nosotros, ya, ¿qué topamos? Entonces fuimos a la montaña y ¿qué pasó en el camino? Entonces al comenzar el viaje, nosotros empezamos ya la ascensión y tuvimos que interactuar de varias maneras con un montón de cosas. Pues ya había interacción interna, que eran los momentos cuando estábamos en los refugios, cuando llegábamos a acampar. Entonces ahí nos dimos cuenta que ahí nosotros teníamos que tomar decisiones y definir lo que íbamos a llevar, qué es lo que íbamos a mover, qué es lo que no, y ahí definimos lo que eran las cargas fijas y variables, ¿sí? El fijo lo que llevábamos siempre y las variables lo que lo movíamos. La fatiga y el cansancio muscular fue un punto clave. Entonces todo a partir de, aparte de la carga que llevábamos. Entonces al fin de la jornada nosotros ¿qué hicimos? Llegábamos, armamos la carpita y nos dimos un tiempo de reflexión. En este tiempo de reflexión nosotros nos dimos cuenta que el problema radicaba en la concentración de esfuerzos provocados por estas múltiples variables o cargas y movimientos, como las definimos. Nos dan cuenta que para solucionar el problema de fondo, así que radical, era insertar el concepto de divergencia en estas fuerzas que a nosotros nos veíamos afectados. Y de repente iba andando y se me pegó en la espalda. Y de repente dije, ¿qué? Y era un pulpo. Entonces dije, oye, ¿quién es el pulpo? Y claro que no me lo podía sacar y estaba agarrado en varios puntos. Entonces yo después me vi y dije, oye, este pulpo se agarró con tanta fuerza, y me dejó todos los chupones y me dejó marcado todos los puntos. Entonces dije, oye, pero aquí algo pasa. Ahí hay donde hay que caerle el diente. Entonces empezaba a pensar, le comenté a la Romina y ahí nos dimos cuenta que ahí había un sistema de divergencia en la fuerza. Entonces ahí nos dimos cuenta que había una distribución, una disipación de este esfuerzo puntual. Entonces ese fue como...